Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados en ciencias económicas, ciencias exactas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de educación, futuro del trabajo, análisis de datos y estilo de vida digital. En el episodio de hoy contamos con Gabriel Amoedo. Él es argentino. Con título de ingeniero químico, hoy es analista de datos, pero también fue electricista y cosechó fruta. De Argentina a Bélgica y de vuelta, de ahí a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a España. En este momento reside en Barcelona. Nos contó su interesantísima historia de vida, también hablamos de formación, de la importancia del networking y los mentores. También charlamos sobre habilidades blandas y lo que es perseverar con un objetivo claro. Y hasta nos recomendó libros. Vamos con el episodio. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, estás en Barcelona. Sí, en este momento sí, en Barcelona. Justo empezó a llover, así que si escuchan los truenos, es por eso. En vivo total, así que Vivo no total. podemos cortar. ¿Se pone difícil con las tormentas allá? No, para nada. De hecho, hace, no sé, meses que no llueve y es muy bienvenida la lluvia acá. Así que estamos contentos. Decíamos, estás en Barcelona porque algo rico de tu historia, justamente, algo que nos interesó también para que todos los que siguen el podcast, ya sea por YouTube o por Spotify, estén al tanto, es de que tenemos un nómade cuando no había nómades acá digitales, porque la historia de vida de Gabriel es muy rica en cuanto a viajes, no sé cuántas millas ya tiene, pero bueno, estuvo buscando eso y buscando no es solamente postularse o aplicar para algún, no sé, algún puesto o algo así, sino moverse, pero moverse literalmente. Gabriel, contanos un poquito de tu historia, cuál es tu formación de base, qué estuviste haciendo, y vamos de a poquito, en medio en cuotas, hasta que estás hoy en Barcelona y cómo llegaste ahí. Perfecto. Bueno, originalmente soy de San Martín de los Andes. Si bien, bueno, nací en Buenos Aires, me fui muy de chico a San Martín y estudié ahí en una escuela técnica. Creo que ahí es donde empezó todo mi gusto por lo que es ingeniería. Todos mis profesores eran ingenieros y me gustaba mucho matemática, física, era lo que menos me costaba. Cualquier cosa que tuviera que escribir, iba a marzo. Pero bueno, como me iba bien en matemática, terminé ahí en electromecánica, digamos. Laburé un poquito como técnico y después me fui a vivir a Bélgica un año. Y cuando volví, ahí arranqué ingeniería química. Me gustaba mucho la química, mucho, un poco inspirado en mi mamá, que es bioquímica y siempre me, no sé, tenía los libros de ella y bueno, me resultaba fácil. Entre comillas, ¿no? Después cuando empecé la facultad no, me pareció muy distinto. Y bueno, me recibí de ingeniero químico. También hice, bueno, ahí te dan un título intermedio de técnico de laboratorio y terminé como ingeniero químico. Y de buscador de duendes, me imagino, porque para la gente de Latinoamérica, San Martín de los Andes es un lugar de cuento. Es un lugar Sí, del que no te dan ganas de irte. No sé cómo conseguiste juntar coraje e irte a Bélgica. Pero es un lugar que está al pie de la cordillera de los Andes. Tiene lagos, tiene bosque, tiene magia. Hay magia en el medio sí. que, bueno, vamos a hacer un poco de agentes de turismo de San Martín de los Andes, Sí, sí, un que poco sí. es un lugar maravilloso, realmente mágico. Hace 30 años cuando Gabriel se va con su familia a vivir y hoy mismo cómo está y el desarrollo, bueno, turístico que tiene es genial. ¿Y cómo fue lo de Bélgica? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue un intercambio? ¿Juntaste Sí, plata? ¿Dijiste, tengo sí, ganas de conocer? sí, hice un intercambio. Bueno, cuando estaba en San Martín, ahí terminando la secundaria, conocí una chica que era de Dinamarca y me encantó la experiencia que ella estaba haciendo, porque encima era muy gracioso, porque claro, en Argentina, imagínate, en el pueblo éramos todos como yo, ¿no? Así, medio petizo, morocho, y no, era una vikinga gigante, era, ¿quién es esta mujer? Y me encantaba la experiencia que hacía, de los viajes, cómo la gente venía a preguntarle de sus cosas y la intriga que me generaba a mí, alguien tan distinto, ¿no? Tan de afuera, tan que no entendía nuestras cosas, nuestros problemas, era un mundo paralelo. Y no sé, El me idioma, gustó de hecho, mucho. ¿no? Encontrarte Todo, con todo, un sí, nórdico, pues, muy duro, ¿no? olvídate. Distinto. Sí,
Sí, le costaba, pero bueno, aprendió español por suerte. Y no sé, me sentí muy, muy inspirado, no sabía exactamente qué hacer, sabía que no quería arrancar enseguida la facultad, y dije, bueno, ya está, me tomo un año y cuando vuelvo me pongo las pilas. Y me fui de intercambio, me fui para Bélgica, a un pueblo, también un pueblo que se llama Vissé, que queda al sureste, digamos, cerca de Maastricht, donde está Holanda, y es donde habla francés, así que tuve que aprender francés porque allá no, o hablar francés o hablar francés. Y me encantó, me volvió la cabeza, viajé por toda Europa, recorrí muchísimos países, me conocí muchísima gente. eh, bueno, de hecho hubo un efecto mariposa, que después ya vamos a llegar a eso, de gente que conocí ahí, que gracias a la gente que conocí ahí estoy hoy acá. Y ahí me picó el bicho de viajar, no sé, me encantó conocer otras culturas, gente que hable con otros acentos, que coma otras comidas, que todo diferente, me gusta, no sé, lo distinto me gusta. Creo que al cerebro le hace bien, ¿no? Siempre uno está buscando eso, lo novedoso. Y de ahí, bueno, me volví para Argentina, ya sabiendo que yo me recibía y me iba. O sea, no me iba a quedar en Argentina, porque encima ingeniería fui a estudiar a Buenos Aires, y bueno, Buenos Aires es una mega ciudad, es muy ruidosa para mí, que soy de un pueblo muy tranquilo, silencio, los pajaritos. Imagínate, me mudé a Buenos Aires y yo le hablaba a la gente en el colectivo, como así en San Martín de los Andes. Te imaginás la cara que me ponían, ¿no? Y bueno, terminé después de unos años, bueno, uno cuando ya está metido ahí en la carrera, bueno, ingeniería es muy curioso porque yo no sé, quizá los demás sí, y yo fui un caso aparte, pero yo no estaba muy seguro que hacía un ingeniero, te voy a decir la verdad. Era como que todo el mundo dice, no, ingeniería, sí, un montón de plata, un montón de trabajo, te vas a un montón de trabajo. Y yo decía, bueno, están diciendo todo, qué sé yo, debe ser por algo. Y no, es que por lo menos no fue mi caso. Me costó bastante encontrar trabajo como ingeniero una vez que me recibí, sobre todo. Trabajé igual bastantes años de distintas cosas, pero a mí siempre me gustó decir que es como, sentí que había estudiado veterinaria y terminé vendiendo comida de perro, era como no, pero yo quería pelar al perro. Y no conseguía eso, era muy difícil, muy trabado. Lo que es ingeniería química ya es complicadísimo. Y yo ahí ya empecé a dudar, empecé un poco a dudar, no me gustaba mucho la idea, trabajé en un montón de lugares, trabajé en Philip Morris, en Tetra Pak, en Tupperware, en TGN, y siempre laburando en fábricas, cada vez me gustaba menos, sobre todo todos mis amigos trabajaban en pilar desde la casa, con la pileta de fondo, en chancleta en la casa, y yo rompiéndome el coco ahí con el casquito, los protectores en la fábrica a las 5 de la mañana, diciendo, "Todo acá", cuando a mí me gustaba programar. Yo siempre me había gustado la computadora, siempre fui muy, muy, muy nerdo. Allá de chiquito en San Martín vivía con la computadora. Entonces, no sé, no me animé, supongo no me animé a estudiar eso y no sé, fui por lo seguro que era ingeniería. Todo el mundo me decía que iba a hacer plata, así que, ¿por qué no creerle? Claro, y ya habías cambiado los pajaritos por los bocinazos, ya habías cambiado el Sí, bosque por los edificios. Dijiste, no, sí, bueno, algo bueno tiene que tener. Y tampoco lo estabas viendo en tu trabajo. No estabas feliz no, ni por asomo en tu trabajo y estabas lejos de estar feliz en lo que sí, hacías no, todos los no. días para ganarte la vida. ¿Y qué pasó Sí, ahí? ¿Qué quiebre hiciste, digamos? ¿Cómo fue el clic? bueno, el clic lo tuve en el último año más o menos. Conseguí un trabajo muy, muy bueno en TGN, que es Transportadora Gas del Norte, en la sala de control, como si fuera Homero Simpson. Bueno, así en la sala de control, lo mismo. Yo manejaba los equipos que aumentan, digamos, la presión del gas que transporta el gasoducto, que traemos de Bolivia, por ejemplo, que exportamos a Chile. Bueno, es un trabajo increíble, súper interesante, que estaba bueno también porque trabajaba 4 días y descansaba 4 días, tenía un montón de beneficios, estaba increíble. Por donde lo vieras era como todo el mundo me preguntaba cómo había hecho para entrar, que los ayudara a entrar. Y sin embargo yo estaba re embolado, ¿no? No me estaba gustando para nada. Y me daba cuenta cuando de repente me estaban explicando algo zarpado, ¿no? Es muy, muy bueno, ¿no? Es una turbina de compresión de 14.000 HP, un monstruo de equipo, y yo me estaba durmiendo. Y yo no estaba ahí, no estaba ahí. Sumado a que el último año en mi casa en Argentina, por temas de Argentina, nos cortaron la luz en el edificio y estuve un año entero sin luz. Y ya en ese momento mi paciencia estaba llegando a un límite que no sé si iba a tener vuelta. Ya estaba muy enfermo hasta físicamente. Bueno, en ese momento era celíaco, no sabía ¿Año? que se me... ¿Qué Esto año era en eso? el 2019.
no hace tanto, fue No, antes de la pandemia, digamos, no, ¿no? no, si te muestro una foto mía de esa época, no crees que soy yo, es otra persona. Sos tu hermano, sos otro, sos el Sí, eslabón sí, perdido entre aquel de sí, San no, Martín y hoy, está bien. sí, no, no, no tiene nada que ver. O sea que Y si en luz bueno, un año te descubren que tenés, que sos celíaco, que bueno, no sí, es algo pero constante, lo pero descubro. importa. Importaba, sí, porque me sentía todo el tiempo estaba mal, bueno, no dormía nada entre el estrés y el celiaquismo, no dormía, no comía, era mi vida, o sea, estaba, no iba a durar mucho más y no me gustaba tampoco la ciudad, viste, mucho ruido, bocina, la gente por ahí un poco más violenta que más en el campo. Y bueno, tuve la suerte, bastante, de que tenía un papelito que mis viejos habían guardado desde que yo nací. Cuando yo nazco, mi abuelo se fue para Italia, para su pueblo, para el pueblo de Chiró, se llama, es un pueblo de 2000 personas, imagínate cuánta gente hay. Y me anotó en el registro, digamos, de ciudadanos de ahí, como que yo era italiano, pero que había nacido en Argentina. Y me guardaron este papelito, yo no sabía para qué servía, y gracias a ese papelito pude conseguir el pasaporte italiano. Y ahí se me abrió todo. El día que me dieron el pasaporte, saqué el pasaje para irme a Nueva Zelanda, saqué la visa, de hecho. No sabía para dónde me iba a ir, estaba en duda. Yo en ese momento estaba de novio, y estaba, con mi ex estábamos pensando, irnos a Canadá. Canadá tiene todo un sistema de scoring, que a mí me daban los puntos para entrar en el pool. Yo sabía que en no mucho tiempo me podrían llamar, pero no quería esperar más. No quería esperar más, me cansé, le dije, che, mira, me salió esto, ¿nos vamos? No, que ahora a mis papás le pasó tal cosa y me quiero quedar, no sé, bueno. Compré el pasaje ese día y chao, nos vimos. Y me fui el 24 de enero del 2020, pleno COVID. Pleno COVID que encima yo no tenía ni idea, porque como yo no tengo, ni siquiera tengo tele, nada, ni miro noticias, nada, no estaba ni enterado. No, es que en Argentina en realidad cerraron todo primer semana de marzo de 2020. Claro, En el mundo ya se sabe, por eso se llama COVID-19, de hecho, sí, ya se sabía, había, en el único lugar en Argentina donde se sabía algo para la fecha que vos te fuiste, era en Ushuaia, porque llegaban cruceros llenos de gente mm, de afuera, llenos de gente de Asia, por ejemplo, que ya tenían sí, una enfermedad rara, es algo raro, no sé, los tienen ahí, no los dejan mm, bajar, nos decía la gente de Ushuaia, los tenían como en cuarentena en el puerto de Ushuaia. O sea que cuando vos te claro. fuiste no tenías chance tampoco de saber. Pero ¿por qué Nueva No, Zelanda? ¿Por qué no con el pasaporte, ¿no? De que sí. ahora tenías esto, el pasaporte italiano, ¿por qué no encarar para la clásica es Europa, ¿no? ¿Por qué no me paro? ¿Por qué Porque, Nueva Zelanda? bueno, primero como porque ya había estado en Europa. Europa era mi plan B, digamos. Quería ir a otro lado porque ya conocía. Y además quería hacer algún trabajo un poco más con mi cuerpo, porque hasta ese momento solo había trabajado con la cabeza. Y ya estaba muy cansado, ya mi espalda estaba hecha una C, me dolía todo, no tenía fuerza en las piernas, nada. No quería seguir haciendo eso y, no sé, quería moverme un poco más. Así que Vi dijiste, voy a ser stripper en Nueva Zelanda, Sí, sí, bueno, ¿no? vos viste con este físico, sí, me dejaron. Bueno, de hecho, reíte, podés sacar la visa por ese tipo de trabajos. Bien. En Nueva Zelanda, sí, aunque no creas. Pero, claro, cuando fui a hacer el casting, no me aceptaron. Eh, Cuando llego allá, la verdad que no sabía qué iba a hacer. O sea, yo sabía que me quería ir, pero ni de cerca sabía qué iba a hacer. Sabía que no me estaba gustando la ingeniería y estaba enfrentándome con ese monstruo que de repente me empezó a aparecer como una sombra ahí atrás de la cabeza, como, che, no sé si esto es lo mío. Y es como, me perdí el pelo por este título y ahora de repente que no lo voy a usar, me comí 7 años de sacrificio del fin de semana que mis amigos, vamos a salir, dale, dale. No, me tengo que estudiar, que tengo que estudiar, que tengo que estudiar, rompiéndome el lomo, trabajando y estudiando, ¿para qué? Y me dio mucho miedo enfrentarme a eso. Y como no sabía qué hacer, dije, bueno, yo me voy para allá, hago un año de work and travel, recorro un poco y pues, mientras pienso, no sé, qué sé yo, lo que me lleve el destino. Y bueno, y así terminé allá. Los otros países, Australia no me llamaba mucho la atención, y en otros lados yo ya no tenía edad, porque yo ya justo había cumplido 30, entonces ya no podía sacar la visa. El único lugar que podía era Nueva Zelanda. Dije, bueno, hago una cosa, me voy para Nueva Zelanda, por lo menos un año, y si me gusta me quedo, y si no, me voy para Europa. Total, de Claro, Europa tengo ya pasaporte, eras eso. un viejo de 30, ¿no?
Sí, sí, más o Una menos, cosa de sí. locos eso. Eso lo Sí, tendríamos que ver en otro podcast realmente, cómo ponen unos estándares que un viejo de 30, porque como ya tenés 30, no, no podés aplicar para la visa porque y no, ya tenés 30. Es heavy, es es una raro. cuestión. Bueno, Sí, bueno, gracias al estilo de vida que tengo ahora, creo, ahora estoy por cumplir 35 y me siento, nunca me sentí tan bien en mi vida, físicamente, por ejemplo. Nunca me sentí tan bien, tan fuerte, tan joven, tan, no sé. Descanso súper bien, como muy bien, salgo mucho, me muevo. No, no lo hacía eso cuando yo tenía 25 años. Era un desastre, ¿no? O sea, tenía que subir por la escalera y tenía que precalentar y estirar antes. O sea, no, para nada. Pero bueno, así terminé en Nueva Zelanda. bien. Y en Nueva Zelanda al final, ¿cómo fue la integración? Porque es un país que está en el hemisferio sur, pero está del otro lado del mundo. ¿Cómo te manejaste con el idioma? ¿Cómo te manejaste con las costumbres? Porque es un país que hay más ovejas que gente, por ejemplo. Es un Sí. país con mucha naturaleza. Es un país, bueno, que tiene bastantes climas. Argentina tiene algo de eso, pero es como una versión miniatura. ¿Cómo te fue la integración? Porque por lo que notan todos los que nos siguen, ¿no? Que están escuchando este podcast y viéndonos, es bastante extrovertido, Gabriel. No tiene problemas de adaptación, pareciera que tiene, pero el idioma fue una barrera porque tampoco es inglés el que se estudia en Argentina, es un No, inglés muy particular. muy particular, sí. Bueno, igual te digo un dato de color. La gente no me cree, pero yo soy tremendamente introvertido. Al contrario, la gente no me cree, pero bueno, soy bastante No, no, charleta, que eso es otra no cosa. te vamos a creernos, Pero claro. Después de esto, sí, no, sí, no, 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 no créeme, nos créeme estás que sí. vendiendo un introvertido, la verdad, pero bueno. Yo sé que no, pero bueno, eso sí. El idioma, nada, inglés siempre supe, porque como decía antes, como me gustaba mucho la computadora y sobre todo los juegos de chico, todo lo que queríamos hacer con nuestros amigos los fines de semana era juntar las computadoras, hacer LAN y ponernos a jugar al Counter-Strike. Y claro, en ese momento no era tan fácil que te metías en Google o las cosas, digamos, plug and play, ¿me entendés? Antes tenías que configurar todo y estaba todo en inglés. Así que tuve que aprender a los ponchazos. Y igual sí, fui a escuela bilingüe, pero no le daba mucha bola en la escuela. Aprendí porque me gustaba, no sé, todo lo que me gustaba estaba en inglés, la música, las series, así que fue como medio solo lo aprendí. Pero sí me pasó que, como bien intuís, en Nueva Zelanda tiene un acento terrible, terrible, o sea, muy complicado, muy complicado. Eh, yo tengo un montón de amigos chilenos, los amo. No quiero ofender con esto, pero es el equivalente de que no sé, un ruso aprenda español en España y se vaya a vivir a Chile. Es una cosa así. No va a entender. No lo va a entender. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Al principio, por ejemplo, si me llamaban para alguna entrevista por teléfono, tenía que pedir que me repitan las cosas por mensaje porque no le entendía. Así eso sí, al principio con los kiwis se le dice al que vive en Nueva Zelanda. Sí me costó un poco, pero como hay gente de todos lados, está llena de gente de todos lados y a veces con los que menos te cruzas con los kiwis, no se me complicó tanto. Eh, Al principio fue raro, porque en cuanto llegué empezó a tomar mucha aceleración el tema del COVID, que de vuelta yo no entendía nada porque para mí era, no sé, noticias, qué sé yo, no le daba mucha importancia. Y empezaron a amenazar con cerrar los vuelos, yo justo había llegado y ya estaban empezando a cerrar los vuelos. Y pasé un par de semanas en Auckland recorriendo y me fui para Waiheke Island, que es una isla que está ahí enfrente, que ahí estaba viviendo un amigo, Tomás Sotarán, un amigo de la primaria, que hacía 1000 años que no veía, y le dije, che, Tommy, me voy para Nueva Zelanda. Bueno, venite a visitar. Y bueno, ahí me quedé 2, 3 semanitas también. Todavía a todo esto yo no tenía idea qué iba a ser de mi vida. O sea, yo no sabía qué iba a hacer, no sabía dónde iba a vivir, no sabía de qué iba a trabajar, no sabía nada. Y yo toda mi vida fui súper planificador, con todo. O sea, por eso, de hecho, viste que te pregunté qué cosas íbamos a hablar, ese tipo de cosas, porque yo necesito de alguna manera venir como preparado. Y me agarró muy mal parado el tema del COVID y cerró todo y de repente empiezo a ver que empieza a cerrar y digo, ¿qué hago? Y digo, bueno, me empiezo a postular como ingeniero, Ingeniero me empiezan a llamar de algunos lados, pero de vuelta me empezaba a hacer ruido, fui a una fábrica de que me habían llamado con un par de entrevistas y de vuelta volví a tener lo mismo que sentía en Argentina, pero ¿qué hago? No sé si es esto. Y así de chusma me puse a buscar en internet, en Google, ¿qué puedo hacer con ingeniero químico? ¿Qué puedo hacer? Aparte de ingeniería química. Quiero hacer algo con programación. ¿Qué hago?
Y ahí descubrí el mundo de data, digamos, de data analysis, data science, engineering. Bueno, obviamente en ese momento no tenía ni idea de la diferencia ni de nada, de nada. Lo único que sabía era que había algo que ver con SQL y con Python, algo ahí, lo único que sabía. Y bueno, desde ese día, que fue en cuanto las primeras semanas que llegué, ya arranqué solo a hacer cursitos y ese tipo de cosas. Y ahí me fui para Christchurch. Literalmente, busqué en Google ciudades baratas para vivir en Nueva Zelanda. Christchurch. Listo. Saqué el pasaje y me fui para allá. Y bueno, ahí me quedé en un hostel unas semanas y consigo quedarme en una casa. Consigo trabajo, porque necesitaba mantenerme, porque Nueva Zelanda es súper caro y yo, bueno, venía de Argentina, imagínate lo que me duraba, los pesitos. Y consigo trabajo en el correo. Literalmente en la parte de distribución de paquetes, donde llegan las parcelas, digamos, por avión. Tenía que ir a la mañana, como a las 4 o 5 de la mañana, a empujar cajas, básicamente. Y justo esa semana hacen lo que fue el lockdown, el cierre total del país. Creo que sí, debe haber sido febrero, marzo, ahí más o menos, como dijiste vos. Y bueno, y ahí fue donde me puse más las pilas, digamos, con lo de data. A todo esto de vuelta, yo no tenía ni idea, conocía muy poca gente que trabajaba en programación, no conocía a nadie que trabajaba en data, porque ni siquiera sabía que eso era era algo que existía. Así que bueno, no sé, ahí empezó todo. Bien, y como autodidacta fuiste viendo, fuiste aprendiendo. Hay gente que le sale bien, hay gente que necesita un apoyo, hay gente que... ¿qué te hubiera gustado en caso de un curso o de un bootcamp que tenga? Mm. En qué sentís que te costó más solo, por ejemplo? Bueno, digamos, algunas cosas. Primero, cuando empieza la pandemia ya, y empieza el lockdown, nos encierran a todos durante casi 2 meses, más o menos. Y yo ese tiempo lo aproveché muchísimo. Yo todos los días me levantaba a las 7, todos los días hacía lo mismo. Yo decía, bueno, si voy a estar preso, voy a hacer como los presos, voy a tener mi rutina. Todos los días me levantaba a las 7, iba al parque, caminaba 1 hora, escuchaba un podcast de data, y me volvía a casa a desayunar y me ponía a estudiar. Eh, el problema que tenía principal era que no tenía una referencia, no tenía a nadie que supiera de esto. Entonces me basaba en cosas que yo encontraba en Internet. Lo primero que dije fue, bueno, ok, si lo que yo quiero es quedar como data analyst, en este caso que era, entre comillas, lo más fácil para entrar en el mundo de datos, eh, necesitaba ver qué querían las empresas de alguien que fuera un data analyst. Entonces me puse a buscar data analyst en LinkedIn y empecé a hacer como compilados de cosas que pedían. Y donde veía que pedían lo mismo en varios, decía, ok, me entreno en esto, ok, SQL están literalmente en todos. Ok, listo, tengo que saber SQL. ¿A qué nivel? Y no sé, pero mínimo tengo que hacer un curso. Y arranqué ahí con un curso de Transact SQL, que sería para usar bueno, todo lo que es Azure, ahora todo el RDBMS de Microsoft, digamos, el software que maneja la base de datos de Microsoft. Todos tienen su especie de pseudo lenguaje de SQL, pero más o menos son muy parecidos. Y ahí arranqué con eso. Algo que me hubiera gustado, que encontré en demasiados cursos, porque también leí mucho, me gusta mucho leer y aprendo mucho de libros, por lo menos así me acostumbré en la facultad, entonces como que necesitaba también ir siguiendo un libro. Recomiendo muchísimo los de la edición de O'Reilly, por ejemplo, esos están muy buenos. Y me pasaba que no, tenía mucho de Python y tenía mucho de lo que es el pipeline y el ETL de los datos, el Extract, Transform, Load. Eso no lo hace un analista de datos, eso lo hace un ingeniero de datos. Con lo cual yo no entiendo cuál es la obsesión de muchos cursos de que el 80% de lo que te dan en forma práctica es aprender a manejar tablas con NumPy, con pandas y moverlas y aprender a visualizarlas con Matplotlib. Y es como, está bien, esto es fundamental. Si fueras data scientist, por ejemplo, es fundamental que sepas hacer eso. Pero vas a hacer análisis de datos. Vos no estás haciendo eso. Y vos no vas a tocar, pero ni de cerca te van a dejar modificar la base de datos. Porque encima de eso tenía muchos módulos que eran cómo modificar la tabla, cómo crear la tabla, cómo borrar la tabla. Como, hermano, pues no entras, pero ni a 1 metro te le acercás al botón de modificar la tabla como analista. Te Como van a analista te taclear, dan. No, pero ni literalmente te van a llegaste. Pero no te taclear dan el antes que... acceso. No te Sí. dan ni el acceso, olvídate. Yo quise modificar algo hace
un tiempo también, ¿no? Tenés acceso, hermano. Es así, te dan un esquema donde, el esquema sería tu rol, sería tu acceso a las bases de datos, porque obviamente las bases tienen toda la información de toda la empresa, entonces no podés entrar donde está el payroll, por ejemplo, está el salario de todos. Entrás donde a vos va tu puesto. Y te puedo asegurar que no tenés ni permiso modificarlo. Con lo cual, no entiendo la obsesión de muchos cursos, sobre todo estos gurúes de YouTube que detesto, de data análisis, que se meten a hacer los mismos 2, 3 problemas simples en Python, que te juro, no lo entiendo. Me parece mucho mejor, por ejemplo, algo que dan ustedes, que es la parte soft. Que eso no te lo dan mucho y uno nunca le da bola, porque uno viniendo de materias más duras, a mí por lo menos me daba más inseguridad el tema del código, por ejemplo. Yo tenía miedo que me rebotaran en las entrevistas por el código, el código, el código, el código. Y al final uno se obsesiona tanto con eso que pasás por un tubo con por el código, pues no es lo que te taclea después. Son más la parte de comunicación, hablar con el stakeholder, con la persona que va a usar tu producto de datos, que siempre hay gente que no es técnica, siempre hay gente que no es técnica, no va a entender lo que vos le decís, no lo va a entender. La persona, bueno, como te comentaba antes, te va a escribir por Slack o te va a escribir por el chat de la empresa y te va a decir, hola, no anda, no sé, no veo nada. Y vos tenés que armarte paciencia y empezar digamos, a entender qué es lo que te está queriendo decir, qué es lo que no estás viendo. No, bueno, no veo los números. ¿En dónde? Y en el dashboard. ¿En cuál de todos? En Looker. A ver, pasame el URL. Ok, pasás el... Ah, ok. ¿Y qué tile estás mirando? Este. ¿Y por qué está mal? Y porque tendría que dar 1000 más o menos y da menos 5000. Ah, ok, entonces te va a haber un problema. Y ahí empezás a hacer el troubleshooting de dónde viene el problema con esos datos. Pero eso es todo un tema de comunicación con la persona que en ingeniería no te lo dan, realmente no te lo dan. Y veo que es lo que más cuesta, por lo menos en los equipos donde yo he trabajado. Esto de tratar de adivinar, a ver qué es lo que quiere el usuario. No, pero yo creo que le va a gustar esto, porque sé que van a mirar esto. Y si mejor hablamos con el usuario, sea más fácil. Tenés el problema que a veces el usuario quiere que le hagas un dragón que vomita arcoíris, ¿me entendés? Como, che, mirá, no puedo hacer esto. O sea, puedo hacer lo que me permite Looker o Power BI o QlikView o Más allá la de que herramienta lo que puedas tenga. hacer, no es lo que necesitas. Lo que pasa es que vos seguro lo viste en alguna película, te contaron que es así y lo pedís y a veces no es lo que el usuario final necesita, pero bueno, como lo Sí, escuchó, está bien. Yo así lo puedas hacer, realmente estamos perdiendo recursos acá, no es lo que necesitas, pues yo te lo hago a medida y suena como averso eso de que te lo hago a medida, pero es cierto porque te lo hago con lo que vos estás necesitando. Y contanos, Gabriel, ¿cuánto te duró la aventura a Nueva Zelanda y cuándo empezaste a mirar para otro lado? y, y estuve como 2 años más o menos. Un montón. Sí, estuve 2 años, donde durante esos 2 años yo me postulaba todos los días a ofertas de data analyst. Y en los 2 años me llamaron solo en una, al final del todo. Pero durante esos 2 años tuve silencio de radio. O sea, literalmente no me contestaban, pero ni el mail automático. O sea, nada, nada de nada. Y durante esos 2 años yo seguí trabajando de 1000 cosas distintas. Junté fruta, trabajé en una fábrica de salchicha empujando cajas en el depósito. Después, trabajé mucho en gastronomía, en cocina. Bueno, en el lugar este de Ferburger, que es muy conocido, cortando cebolla, tomate, y mientras estabas cortando cebolla, estaba con un auricular escuchando los tutoriales, si me trababan algo, pues yo a todo esto seguía haciendo proyectos míos, cosas mías que se me ocurrían. Empecé a subir cosas en LinkedIn, como estábamos en COVID, dije, bueno, hago análisis de datos con COVID. Buscaba datasets de cosas de COVID, de países, y bueno, hacía lo que se me ocurría a mí, con la experiencia que tenía de, no sé, de mis años de ingeniero, habiendo presentado informes y ese tipo de cosas. Empecé a hacer mucho networking por mi cuenta, porque de vuelta, como te decía antes, yo no conocía a nadie que supiera eso. En esos 2 años no hablé con nadie que supiera de data, con lo cual yo me sentía muy mal. Yo quería hablar con alguien que supiera más que yo. Eso era lo que más que yo no sabía nada, literalmente nada. Entonces necesitaba a alguien que supiera en serio, que trabajara y que me dijera, che, mirá, dejá de ver Power BI porque no lo usa nadie. O cosas así, no sé, lo que sea. O que me digan, che, mirá, no le metas tanto Python, tiene más SQL, que es más importante. Ese tipo de cosas. Con lo cual empecé a spamear gente por LinkedIn, tanto gente de Nueva Zelanda como gente de Barcelona, porque yo tenía un amigo viviendo acá en Barcelona y además tenía una amiga, Manuela,
que la conocí en Bélgica a los 20 años, y ella estaba trabajando acá como data scientist en una empresa, casualmente es la que estoy ahora. Y bueno, sabía que en algún momento me iba a venir para acá, pero si me salía allá me quedaba. Y en eso que spameo, conozco gente en LinkedIn, analistas de datos, ingenieros, data scientists, gente que me sorprendió que me aceptara y que me aceptara el spam que yo le mandaba. Hola, mi nombre es Gabriel, mirá, estoy aprendiendo a hacer data análisis, no entiendo nada. Fíjate, este es mi link a mi GitHub, estas son las cosas que yo hice. Hacía cositas para mí todo el tiempo, no sé. Como me gustaba mucho data science y hacía, qué sé yo, algoritmitos o cositas chicas con datasets que encontraba en Kaggle o me conectaba por API, por ejemplo, para saber si los alquileres estaban baratos, hice como un scriptcito que obviamente lo sacás de internet, pero lo vas adaptando, y me conecté al API de las páginas allá como si fueran Zona Prop, los lugares donde conocéis los alquileres, y me bajaba la información de los precios y lo comparaba como una especie de simulador que te dice cuánto va a valer una propiedad de acuerdo a la dirección, a las habitaciones, a todo. Y me empezó a resultar muy útil a saber hacer esas cosas. Y bueno, empecé a tener muchas ideas que las iba colgando en LinkedIn, en GitHub. Y en eso conozco gente de acá. Conozco una ingeniera de datos que me ayudó muchísimo, muchísimo. Me corregía las cosas de SQL, me pasaba ejercicios, los veíamos, yo le hacía preguntas. Y bueno, después llegado el segundo año más o menos, de vuelta, de estar programando como loco, yo volvía a mi casa y no hacía otra cosa, o sea, literalmente me ponía, bueno, obviamente había días que salía, hacía cositas, pero viajaba, pero la gran mayoría del tiempo estaba metiéndole a eso, que no me había devuelto nada todavía, era algo que tomé como hobby, Vos ni siquiera seguías, tenía un... vos seguías regando la semillita, vos seguías regando la Sí, semillita, que no vos había sabías que en algún salido nada. momento iba a brotar, pero vos seguías. Sí, El sí, networking, ¿qué puntaje le darías? Vos que hiciste de todo, porque sí. fuiste electricista de chiquito, te fuiste, trabajaste de lo que sea, te fuiste a Nueva Zelanda, acabas de decir que recogiste fruta, que conoces varios gremios, por así decirlo, resumiendo. ¿Qué puntaje le das al networking en lo que es las carreras que tienen que ver con la tecnología de la información? Porque Te diría no lo pude creer, dijiste. en cualquier carrera te diría 10. Y te digo en cualquier carrera. De hecho, hay mucha gente que llega a puestos muy importantes a puro networking, ¿eh? Y no porque sea la persona técnicamente más brillante del mundo, sino porque es muy bueno tendiendo redes. Simplemente eso, tiende redes, sabe comunicarse, junta puntas, dice, che, mirá, vos necesitas esto, él lo tiene, vengan, ese tipo de cosas. Sí, el que tiene los puentes es súper valioso, valiosísimo en cualquier profesión. No solo en IT, por lo menos para mí. Y a mí me sirvió mucho digamos, en poder transferirme a IT. Si no hubiera sido que le estuve encima a mucha gente y yo soy muy insistente, o sea, me decís que no, es como, ok, hoy no, bueno, vuelvo mañana. Y bueno, así, y así. Y es más, terminé hablando con la directora, que es como una especie de ministerio de trabajo en Nueva Zelanda, porque había visto que en la página de ellos tenían una posición de data analyst abierta y reportabas para ella. Y bueno, empecé a escribir. Y dije, qué sé yo, por ahí me contesta. Y me contestó. Mandé un mail gigante de todo, dando un montón de consejos, de tips. Y bueno, una de las cosas que ella me aconsejó que yo ya venía haciendo era esto: agregar gente a LinkedIn, hablarle. Y a mí me sorprendió la cantidad de gente que aceptaba mi invitación y que me contestaba. Y que me contestaba en serio, con ganas, que le gusta, que me decía, che, qué bueno, mirá, no puedo creer que te guste tanto dato. Bueno, mirá, conectémonos, vamos a verlo, a ver qué tenés, pasame tu hija, a ver, lo veo. No hay que tener miedo. No sé, no sé bien a qué tenía miedo, quizá al ridículo no, porque es obvio que si estás haciendo algo que nunca hiciste, lo vas a hacer mal al principio. O sea, es completamente ridículo pensar que eso no es así. Con lo cual, no tenía nada por qué perder, digo, eso no me contesta, qué sé yo. Así que, así me hice. Por lo menos funcionó. Bien, y funciona y le funciona a mucha gente, y mucha gente como vos que viene de otro lado queda sorprendida por este sentimiento de comunidad. O decís, ¿por qué una persona que está, uno tiende, ¿no es cierto?, como nuevo en algo, a ponerlos en un pedestal? Uno dice, bueno, no, esa gente que son los referentes de una disciplina,
estén en una vitrina y hay un vidrio en el medio y no nos abren la vitrina para que podamos hablar con esa gente. Esa gente está allá como en un Olimpo y no se la puede tocar. Y cuando uno hace esto que hiciste vos, Gabriel, de decir, le escribo, ¿qué puedo perder? Me contestará en 2 semanas, pero no porque es una persona soberbia, sino porque a lo mejor están realmente ocupados, son referentes y como uno se anima y le escribe, también otros también se animan y le escriben y se les llena la casilla a estas personas porque son referentes. ¿Quiénes fueron? Es momento, sección agradecimiento, tus mentores. ¿Quiénes fueron a nivel personal quienes te inspiraron y te ayudaron de verdad a estar en esta posición que era la que querías? Porque vos estabas aplicando a trabajos en España ya estando en Nueva Zelanda. Vamos a contarle esto a la Sí, gente. sí, sí, sí. Bueno, de hecho, llegué a tener una sola, digamos, serie de entrevistas al final de los 2 años como Data Analyst en Nueva Zelanda para una empresa, déjame lo cuente porque me parece fantástico. Es una empresa que se llama Holter, que hacen collares para vacas que podés controlar a la vaca con el celular. Como si fuera, no sé, ¿viste el Age of Empires? Como, literal, tu mapita con Google, seleccionás a la vaca y encima te dice el estado de la vaca, te dice todo, te dice cómo está, la sed, si está en celo, si le duele la pata, y le puedes decir que vaya de un lado señalándolo con el mapa y la vaca va. Están entrenadas por Pavlov como un tipo reflejo Pavlov con vibraciones y sonidos, el collar. Y cada collar de esos generaba 10.000 datos, no me acuerdo ahora si eran por segundo o por minuto, una cosa así, no, muchos datos. Entonces, bueno, obviamente necesitaban a alguien que pudiera analizar eso. Llegué al final del todo, fueron muchas entrevistas, tuve como 3 meses, casi todas las semanas tenía una entrevista distinta con alguien de otro equipo, alguna entrevista técnica, ese tipo de cosas. En ese caso me pedían R más que Python y bueno, aprendí R y me acuerdo que me escondía en el baño del trabajo con el celular y hacía cosas que programaba con el celular, porque no llegaba a tiempo, sino trabajaba muchas horas, en cocina trabajaba a veces 12, 13, 14 horas, y claro, no llegaba a programar mucho en casa, entonces me escondía en el baño y me ponía con el celular. Y bueno, cuando llego al final del todo, me pagan el pasaje para ir a Auckland, a las oficinas de ellos, a conocerlos, y yo he hecho, bueno, toda una serie de códigos que me habían dicho que los íbamos a revisar en la entrevista, y cuando llego a la entrevista, que es con la jefa de los data scientists, saco la compu y me dice, no, ¿para qué la compu? Y para ver el código. No, el código está perfecto. ¿Vos qué estudiaste? ¿Programación? No, ingeniería química. No, el código hermoso, re bien comentado, hermoso, perfecto. No, olvídate, cerralo. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a ver? Y me empezó a hacer preguntas de estadística. Jamás se me hubiera ocurrido, jamás se me hubiera ocurrido que me iban a preguntar de estadística. Y eran preguntas re pavas, eran cosas, ¿qué es la media? No sé, cosas así. Eran básicas. Y no las pude responder porque, claro, yo estaba tan embobado con el código, que no, que el código, que me lo van a rebotar el código, que me van a preguntar por el código, que me olvidé. Ni se me ocurrió, no es que me olvidé, ni se me ocurrió. Yo no te voy a explicar la calentura, el enojo que tenía el otro día, por encima ya me estaban hablando todos como, no, vas a ver, cuando entres te va a encantar, que no sé qué, y yo ya estaba recopado, quedé. El sueldo era una fortuna encima, o sea, yo ya estaba, no me puede creer. Y no, al otro día me llama, que bueno, mirá, todo muy lindo, pero Muriel se llamaba la chica que me hizo la entrevista, me dijo, no, dice que no pudiste responderle nada. Y ahí, bueno, otra vez me dijeron que no, y ahí sí dije, no, esto no puede ser. Y hablé con Manuela, que es una de las personas que agradezco, que es la que me hizo entrar en la empresa donde estoy. Me dijo, vos venite para Barcelona, que yo mando el CV. Bueno, cuando llegué acá igual conseguí trabajo en otro lado, mucho más rápido de lo que esperaba, pero bueno. Uno de los mentores grandes que tuve es una chica que se llama Glenda, que es ingeniera de datos de Córdoba, una cordobesa, que ahora se fue a Alemania. Le agradezco infinito, porque lo que me ayudó, fue una de las personas que más me contestaba por LinkedIn, miraba todo, me revisaba todos los códigos, me corregía todo lo que hacía, y cuando la conocí acá en Barcelona, nos empezamos a juntar, a tomar mate, o a hablar de data, porque yo quería hablar de data, me explicaba, me mostraba lo que ella hacía, yo no podía creer, ella trabajaba en una compañía de videojuegos de celular, y me mostraba el tamaño de los datos, las tablas que eran petabytes y que tardaban días en crearse las tablas. Era una cosa monstruosa que yo estaba acostumbrado a tablas de 2 megas, no sé, cositas así. Para mí fue
fue gigante la ayuda de ella. Siempre que tenía entrevistas me daba una mano. Y después, alguien muy, muy importante en el trabajo donde estoy ahora, en la empresa donde estoy ahora, se llama Lucy. Ella es una doctora en física, que originalmente es del Líbano, ella. Pero el problema que tenía, que claro, en el Líbano son institucionalmente muy machistas y no la dejaban ni siquiera entrar a los laboratorios por ser mujer. Entonces se vino para Europa, la mía, con una genia total, y bueno, entró como ingeniera de datos sin haber trabajado nunca, ni siquiera haberlo visto, ni sabía que era un ingeniero de datos, y la metieron igual acá, y bueno, ahora es la líder de los ingenieros de datos de nuestros equipos, y siempre que tengo una duda, voy con ella, y siempre me empujó a que yo pueda hacer algo más. Porque como analista de datos, eh, te ven un poco de arriba, sobre todo, por ejemplo, los ingenieros. Bueno, a algún ingeniero le decís, ¿vos qué haces? ¿Analista de datos? No, yo soy ingeniero. Como que medio se ofenden. Y yo le decía, mirá, yo quiero o hacer ingeniería de datos o hacer data science, una de dos, pero quiero programar más que esto. Bueno, listo, yo te ayudo, yo te dejo. Y de repente había que modificar algo en la base de datos, y era como, chicos, a ver, no tengo permiso para modificarlo. No, Gabriel, pero a ver, ¿qué querés ver? Déjame ver, que yo lo miro y meto un ticket. Lucy, mira, quiero hacer esto. Deja, yo te doy permiso. Y me cambiaba el rol, me autorizaba a ella, y ella me ayudaba a instalarme todo, porque encima tenés que instalar todo, ¿no? Tenés 7000 programitas que instalar para poder entrar. Y ella conmigo se sentaba a configurar todo, a pesar de las responsabilidades que tiene, ¿no? Así que agradezco muchísimo, como decís vos, que hay gente que por ahí no tiene tiempo y que lo haga. Lo hace, yo creo que esto es muy importante. Si vos querés que alguien te ayude, te tiene que ver que vos te estás ayudando. Imagínate que vos estás con el auto y pasás por la ruta al lado de alguien que está con el coche parado y está sentado en el capó. ¿Vos te vas a parar a empujar el auto? No. Pero si de repente vos pasás por al lado de un tipo que está en el barro, empujando el auto como puede, que ya está, lo ves, que está sufriendo, te vas a bajar a ayudarlo. Bueno, esto es lo mismo. Si ves que vos te estás ayudando, la gente te va a ayudar. Y si vos vas con gente que está en puestos importantes o gente muy influyente, como decís vos, son gente que por lo general son muy apasionadas por lo que hacen, porque si no, no podrían estar ahí, porque demanda mucho de tu vida personal, ese tipo de puestos y ese tipo de posiciones. Entonces, si lo hacen es porque les gusta. Y si les gusta, te van a ayudar, porque sos alguien imagínate tu tema favorito, viene alguien y te habla de tu tema favorito, ¿cómo lo vas a querer ayudar? Sí, Así igual que, es toda una comunidad de gente con conocimiento generoso que, por lo que yo veo y por lo que me contás también, no pasa en otros gremios. Que tengas acceso primero a tener a los referentes al alcance de un clic, porque les podés enviar un mensaje directo por alguna red o profesional o social, de hecho, y en algún momento te van a contestar. Y además, todo lo que la efervescencia que tiene esto de enseñarnos entre nosotros y sacarnos del agua entre nosotros y aprender, y también lo autodidacta, y también la cantidad de cursos y de bootcamp que hay. Y es impresionante todo esto en esta comunidad. Pero yo te hago una consulta más de color, si se quiere, porque dijimos que en Nueva Zelanda había un acento inglés extraño. ¿En mm. cuánto te ayudó, llegado a Barcelona, a hablar como Ricardo Darín? ¿Es que te referís en hablar como argentino? Sí, sí, con este Eh, acento argentino que, bueno, es característico porque en Latinoamérica todos tenemos tonadas o acentos distintos, pero bueno, en sí. España está marcadísimo, ¿no? Bueno, yo pensé que la gente le iba a molestar mi acento acá, pero de hecho mi papá me vino a visitar y él trataba de poner acento español. Y al contrario, les encanta, les encanta. Te ven con el mate y te quedan mirando raro y dice, mate, ¿no? Sí, sí, mate. Les encanta, no sé, a mí me encanta España, me llevo súper bien con los catalanes, por lo menos, bueno, yo ahora estoy en Cataluña, en Barcelona, me encanta. No, la verdad que no sentí ningún problema, no fue para nada como en Nueva ¿Y te Zelanda. metiste en Sí. el catalán? ¿Te estás metiendo ahí? Porque lo Bueno, veo como hace complicado, ¿no? poco me quise anotar en el curso que dan gratis, pero llegué tarde por, no sé, una semana y no me dejaron anotarme, así que bueno, estoy esperando. Pero sí, sí, me quiero anotar porque todo lo que es la educación acá se da en catalán, con lo cual si vos te querés anotar a una universidad pública, que suelen ser bastante baratas, por ejemplo, ingeniería sale $1000 por año, más o menos, que vos decís, bueno, uff, es un montón, pero no es tanto, sí, cuando te pones a ver lo que se paga en otras carreras, no sé, Estados Unidos, Chile también. Eh, sí me ayudó mucho inglés.
Yo mi trabajo lo hago en inglés al 100%. Todas las entrevistas, siempre que te van a entrevistar, en algún momento te pasan a inglés, o directamente la persona que te llama en inglés. O sea, eso sí creo que es súper, súper importante, no dejarlo atrás. Donde estoy yo somos un equipo internacional. Mi jefe es rusa, bueno, mi jefe, el otro jefe que tengo es de Oviedo, pero tengo una de las ingenieras desde India, hablamos en inglés. Eh, Qué sé yo, creo que el argentino o el latino en general es bastante, tiene mucha garra. Creo que eso es lo más importante. El no quedarte con el no. Encontrar la manera, como sea de conseguirlo. Y yo creo que se puede. Más si, bueno, si ya tenés una base de ingeniería o de algo de estadística, puede ser biología, ese tipo de cosas, eh, solo te faltan las ganas, digamos. Ya creas que podés o que no podés, en ambos casos tenés razón. Y Bien, acá, la verdad que no, sí. te iba a decir, acá no me costó para nada encontrar trabajo. Yo pensé que me iba a costar mucho y en cuanto llegué acá, bueno, hice un mes más o menos de vacaciones y me puse full a buscar, ya como junior, o sea, sin mentir, te diría prácticamente nada en el CV. O sea, yo estaba diciendo, mira, estos son mis proyectos, este es mi GitHub. Sí, traté de adaptar las experiencias que yo había hecho en los otros trabajos que tuvieran algo que ver, por ejemplo, presentaciones, informes, ese tipo de cosas. Eh, Digo, no iba a poner que manejaba una máquina de no sé cuántos HP. ¿Y qué le importa? Si estoy para analista de datos. Pero siempre hay algo que puedes rescatar de tu carrera. Así que yo creo que eso no hay que descartarlo. Y ya enseguida, en la primera semana mandé un montón de CVs y a la segunda semana ya me empezaron, pero era una cosa infernal. Tenía como 7 entrevistas por semana más o menos. Ya no me perdía. Me perdía bastante con las entrevistas. Y yo en las entrevistas, por lo menos lo que recomiendo también, eso me parece súper importante, es que se preparen bastante. Yo, bueno, no es por mandar el chivo, pero hay una aplicación que se llama Notion, que me gusta mucho, que es que te puedes hacer como un wiki para vos mismo. Entonces yo lo que hago ahí, me hago templates digamos, de investigación de la empresa, entonces busco todo, busco la cantidad de gente que entra, de visitors que tienen en su página, busco qué hacen, busco si están invirtiendo y en qué están invirtiendo. Busco, por ejemplo, los puestos que tienen abiertos, pues los puestos que tienen abiertos te dan un indicio por dónde están abriéndose. Por ejemplo, me llamó la atención en la empresa esta que te decía, Holter, de los collares, que la mayoría de las posiciones abiertas eran para electrónica. Entonces decía algo, y lo pregunté en la entrevista, y no sé, le gustó la pregunta porque me decía, sí, estamos teniendo muchos problemas con los collares, y estamos necesitando gente que sepa electrónica. Eh, Después te puedes ir anotando con quién tenés que hablar, con quién vas a hablar, con quién hablaste, anotar preguntas. Yo siempre hago preguntas. O sea, si vos caes en una entrevista y cuando te terminan de hablar, te preguntan, ¿tenés alguna pregunta? Y vos decís que no, y para mí no sé, no tenés muchas ganas. Yo le hacía preguntas de todo, me las dividía por parte técnica, con lo cual le preguntaba, no sé, qué stack están usando, qué base de datos tienen, qué tamaño de datos más o menos manejan, porque eso te da una idea del tamaño del equipo con el que vas a trabajar, o el tipo de responsabilidad que vas a tener. Porque si la empresa es muy, muy chica, vas a tener que cargarte al hombro un montón de cosas que por ahí no te tocarían en otro lado, como ser la parte más ingeniería de datos. Después, más preguntas de la parte de sociales o más de recursos humanos. Creo que es interesante, bien preparado siempre para entrevistas. Eso me ayudó mucho, mucho. La garra y las ganas es lo fundamental. Mirá, si me dejas, tengo como una pequeña anécdota. Cuando entré a este trabajo, que acá sí estaba muy nervioso porque esta empresa es muy grande y el puesto era muy bueno y bueno, las condiciones que me daban eran increíbles y tenía mucha ganas de entrar y el proceso también duró meses. Mientras yo estaba trabajando en otro lado, a las escondidas a venirme a las entrevistas, ¿no? Y tuve varios test de SQL y el que me lo evaluó fue uno de los que tuve después como compañero, Robbie, de esta misma empresa donde estoy. Y yo estaba, como te decía antes, con mucho miedo de toda la parte del código, ¿no? Y me lo encuentro a él en una fiesta no sé, que hicimos una juntada con los compañeros de trabajo y me lo encuentro ahí a Robbie. Y yo me pongo a charlar con él, es un inglés, es súper simpático. Y le digo, che, ¿cómo estaba la parte mía de SQL? Dice, no, creo que bien, no sé, no lo vemos tanto. Y le digo, ¿cómo? Le digo, ¿de qué me estás hablando? Si yo pensé que quedé porque les encantó mi código. Me dice, no, la verdad que no. Me dice, no, en realidad quedaste porque nos caíste bien a todos.
Sí, después la parte del código, y seguramente la puedas aprender acá. Si te estás postulando y ya pudiste pasar el test de SQL que te mandamos, ya está. Y para mí fue un momento, ¿viste la película Kung Fu Panda cuando abre el pergamino y es un espejo? Como para mí fue igual. Estuve años preocupado por la parte técnica. Y al final no, me dijo, no, ahora a ver si no nos cae bien, no podemos trabajar juntos. Así que lo que más nos importaba es que nos cayera bien. Justamente en Y, este podcast yo te contaba, ¿no, Gabriel? Que lo que mm, tratamos de mostrar es que el análisis de datos, la ciencia de la tecnología, de la información, la hacen personas, porque uno tiende a caer en esto, como vos decías, que no, me tengo que matar y la parte técnica, sí, es importantísima, no le vamos a restar mérito, pero descuidamos otras cuestiones. Y a lo mejor las empresas no están buscando un 10 un 10 un 10 en esto y cero en lo otro. Lo que no. están buscando es que seas un 6 como te dijo este inglés. Esto, en todo caso, si tienes algún error, con nosotros lo vas a aprender. Ahora, que nos caigas bien, porque a veces son como matrimonios de 8 o 10 personas, esto de trabajar en equipo. Esto de las habilidades blandas que estábamos hablando también, que son tan importantes que uno las descuida. De hecho, yo siempre digo, ya bueno, la gente que nos sigue los voy a cansar un poco, que para mí son mal llamadas habilidades blandas y yo les pondría habilidades básicas, porque estamos hablando de comunicación, estamos hablando de administrar el tiempo, estamos hablando de cuestiones que uno se enfrasca porque Gaby, decinos, uno se obsesiona con que tiene que estar perfecto, y a veces no sabes comunicar o quedás como un friki con un compañero y se asusta el compañero porque dice, no, yo la verdad preferiría no trabajar con Gabriel porque se obsesiona tanto que me asusta, me da miedo y pasa Sí. realmente. Y a vos, como, bueno, nos decís que sos un poco tímido, pero nos te notamos bastante extrovertido. Con el tema de las habilidades blandas, ¿cómo te llevaste? ¿Te ayudó esto, obviamente, de trabajar de mil cosas, ¿no? Para Sí, perder esa timidez también. sí, y bueno, a mí me gusta creer, bueno, yo hace muchos años que estoy haciendo terapia, hace muchos años ya, y con la misma persona, y me gusta mucho la psicología y leo bastante eso, y no sé, leo algunas cosas que me ayudan. Con lo cual trato de usar ese tipo de cosas en los trabajos. Por ejemplo, bueno, hay un libro que está muy bueno, que se llama Influencia, de Robert Cialdini, que es básicamente trucos de la mente que las empresas usan más o menos para explotarte. Hay uno que es que si vos le regalás algo a alguien, aunque no te lo pida, por una cuestión evolutiva, que evolucionamos digamos, en comunidades y los que se quedaban afuera perdían, si alguien te hace un favor, vos querías devolvérselo. Entonces, trato de hacer eso. Por ejemplo, nos pasa mucho en nuestro canal, nosotros tenemos como un canal de nuestro equipo donde la gente viene a preguntar cosas sobre nuestros productos de datos. Y a veces son preguntas que, bueno, o son muy básicas, o que te das cuenta que no son para nosotros, o que es algo que el dashboard se le rompió, y no, olvídate que alguien se lo vaya a arreglar. No importa, vos hablale. Vos hablale 2 minutos, decirle que se lo arreglás, y total, son 2 minutos. De alguna manera vuelve. Y por suerte me ha vuelto más de una vez eso. Con lo cual, no sé, me gusta ponerme en el lugar de la persona, me gusta ponerme en el lugar de la gente que no es técnica. Tenés que entender que la otra persona no habla tu idioma. No habla tu idioma. Eso sí es algo que veo en compañeros que no hay caso. Es como, hermano, dejá de hablarle de la base de datos que agarra el pipeline y que cargaste y que corriste en Airflow, porque no te está entendiendo. Estamos hablando con los de legales que nos están preguntando si tenemos información de los clientes en la base de datos para ver si nos ponen una denuncia o no. No le importa Airflow. Dejá de explicar Airflow. Entonces, es importante eso, porque se pierde mucho en esto de las comunicaciones y al final, como decís vos, no solo este puesto lo hacen personas, las empresas las hacen personas. Y a veces empiezan a haber picas por este tipo de cosas. Con gente que es muy dura, lo veo todos los días en el trabajo. Gente hasta de otras cosas, no sé, de finanzas tenemos también, gente brillante, pero que bueno, le cuesta mucho hablar o socializar y transmitir una No, se idea. ponen en duros y hablan en jerga, en la jerga de su división Sí. y si vamos al sumum, yo creo que tendría que haber un premio mundial a los divulgadores, esa gente que tiene la Mm. capacidad de, sabiendo un montón, poder bajar uno, dos, tres cambios o tres escalones, salirse de ese pedestal que te decía, de ese Olimpo, y divulgar algo
en un idioma, vamos a ponerle que Sí, todos entiendan. Y la verdad que sí, es un arte. Yo no sí pretendo es que todo el mundo cierto. sea divulgador, pero no Sí. chocar. ¿Por qué vamos al choque? ¿Por qué lo hablas en jerga o en difícil? ¿Por qué lo hablas con por qué? Yo Einstein creo que un decía que, poco, sí. Sí, sí, creo que iba a decir lo mismo, ¿eh? que lo de Einstein, que todos somos ignorantes de distintas cosas, es algo así. Él decía algo como eso. Iba a decir algo que creo que lo dijo él también, que decía, si no puedes explicar un tema de forma fácil es porque no lo entendés. Entonces, a mí me pasaba mucho más al principio, que yo era muy nuevo en todo esto, y obviamente me costaba, porque hasta yo no terminaba de entenderlo del todo, del todo. Sí, después me fui afianzando un poquito, cuando empecé a tener digamos, mucha interacción con la gente que usaban mis productos de datos, en el primer trabajo que tuve, acá en Barcelona, que eran todas chicas que eran como una especie de customer service, bueno, una cosa así. Estaba trabajando en una empresa que nuclea, tiene una aplicación, una plataforma que nuclea todas las redes sociales de las marcas importantes de ropa, ¿viste? Bueno, no creo, por la duda no voy a decir los clientes, pero las grandes. Y claro, ellas, olvídate que supieran algo de SQL o de datos. Y de repente tenía el mismo problema, ¿no? Que nuestros pipelines corrían, no sé, a las 9 y terminaba a las 10 o 10:30, 10:20. Y claro, ellas querían ver los datos a las 9 y siempre se enojaban y puteaban porque a las 9 no habían datos. A las 9 que no hay datos. Que a las 9 que no hay datos. Y tuve que explicárselo 175.500 millones de veces y no había forma. Y se me ocurrió hacerle, bueno, les hice una presentación, terminé haciendo una presentación porque le pedí a mi jefe, le digo, por favor, hablar con el Customer Service, por favor, que se junten todas y hacemos como un mini intro a esto, porque no, nos van a volver locos. Y se lo hice como una especie de alegoría con el agua. Los datos son medio parecidos. De hecho, pipeline, cañería. O sea, se transporta parecido al agua. Entonces, como ingeniero químico, tenía algo ahí con los tubos, con los caños. Y creo que con eso logré que por lo menos lo entendieran un poco más. Y terminé haciéndome un par de amigos, de hecho, con alguna de las chicas muy, muy simpáticas, que logré que bajaran un poco, porque eso también hay que saber manejarlo, el stakeholder que te viene con lo que se llama ad hoc, con las preguntas así random, esas cosas, perdés mucho tiempo. Y si no aprendes a manejarlo, a veces te saca un poco hasta de paciencia, te digo. Pero bueno, sí, creo que la parte soft es bastante importante de comunicación. Diríamos, para poder lidiar con estos gajes del oficio, como dirían nuestros abuelos, ¿eh? Te Y, toca y bueno, no es y algo que más te gusta, pero es arremangarse y renegar también. es más, te digo otro ejemplo que nos pasa seguido en la empresa donde estoy, que a veces los ingenieros de datos son los que anuncian los cambios que hicieron en las tablas. Entonces, si vos, por ejemplo, en una de las tablas, porque, no sé, cambió la organización y la parte de países no se llama países, se llama subcountry, no sé lo que sea. Tiene un cambio el nombre de la columna. Si vos tenés un reporte del otro lado en Looker o tenés a alguien que está tomando datos de esa tabla, va a estar coleando la columna por su nombre y de repente no la va a encontrar. Y se va a dar cuenta al otro día, cuando le fallen todos los reportes, se conecta a la mañana, esté todo en rojo y no entienda nada, que vos hiciste un cambio en ese nombre de columna. Y pasa muchas veces que no está muy claro el anuncio. ¿Qué pasa? ¿Van a eliminar esta columna? ¿O la van a renombrar nada más? Y nos pasó eso en el equipo que habían hecho el anuncio no estaba claro, y se armó un revuelo, pero de una magnitud, porque estábamos renombrando la columna, pero en vez de decir renombrar y ya, estaban haciendo todo un anuncio de que se dropeaban determinadas columnas y que se iban a generar otras. No, era lo mismo, pero era un renombre. Bueno, con todo ese choclo nadie lo entendió y decir bonito fue lo último que me dijeron. Llegué encima, tuve la mala suerte que ese día yo trabajo 100% remoto, pero puedo ir a la oficina cuando quiero. Ese día, porque se me ocurrió, fui a la oficina, pero no pueden entrar. O sea, ni pasé por la puerta que llamen, por encima nuestro equipo trabaja con la tabla más usada de la compañía, así que la de transacción. No te puedo explicar. Pero en el cuello, ¿cómo que van a borrar esta columna? Pero no, ¿cómo vamos a borrar? Y después cuando veo el anuncio, no se entendía muy bien. Y Mirato se armó un quilombo mal. Así que me parece esa parte es una parte que dejamos siempre de lado cuando estamos aprendiendo, o por lo menos lo que me pasó a mí, lo dejé de lado, pero veo que es bastante importante. Bien, contanos, Gaby, como para cerrar, es porque está muy entretenida la charla, pero tenés una vida, que es lo que queremos mostrar acá, que Gabriel vive, aparte de ser un apasionado de los datos. ¿Cómo te puede ubicar la gente en redes? No sé, un correo, alguna red social, alguna red profesional.
¿Cómo te Sí. pueden contactar? Bueno, como te decía, como me gustan los datos, no tengo redes sociales. Hay un dicho que me gusta que es, si el producto es gratis, el producto sos vos. Pero bueno, me pueden escribir un mail a modeogabriel @gmail.com. O sea, mi apellido y mi nombre, @gmail.com, todo junto. Y bueno, lo que quieran, me pueden escribir con preguntas o comentarios o con absolutamente recomendación o lo que sea que se les ocurra. Contento. Tenía un par de libros si quería recomendar. No Dale, sé porque nos si me comentaste dejas. uno de los trucos mentales, es Sí, interesante. ¿Qué otros más nos puedes sí. recomendar? Hay uno que se llama Big Data de Víctor Mayer y Kenneth Kukier, que está muy bueno, que habla mucho sobre cómo los datos se pueden relacionar entre sí sin que vos entiendas esa relación. Te dan un ejemplo que es que cuando vos vas a comprar un auto usado, por ejemplo, vos decís, bueno, quiero minimizar las chances de que el auto se me rompa porque está usado. Entonces, ¿qué te pones a pensar? El año del modelo, el año del auto, los mantenimientos que tuvieron, los kilómetros, ese tipo de cosas. ¿Cuántos dueños Bueno, tuvo? cuántos Sí. dueños tuvo, bueno, un montón de cosas. Descubrieron, porque le pusieron a un algoritmo le pusieron un montón de datos de esto mismo y un par más, descubrieron que los autos naranja tenían un 50% de probabilidades menos que el promedio de romperse. ¿Por qué? No sé. Trataron de encontrar la correlación. Dice, ¿cómo puede ser que porque sea naranja tenga mucho menos chance que el promedio de romperse? Sí, no saben por qué. Eso es lo que habla el libro, ¿no? De que a veces los datos están correlacionados, pero que no necesariamente vos vas a entender la relación. Vos tenés que dejar, como dice el autor, que los datos hablen y confiar. A veces es un poco difícil, pero bueno, o contraintuitivo. Después, hay otro que está muy bueno, si les interesa la parte de lo que llama BI, que es Business Intelligence, que es más mostrar los datos, hacer dashboard y reportes, se llama The Data Detective de Tim Harford, que ese está muy bueno porque son 10 capítulos donde él explica con ejemplos de la vida cotidiana, con el tablero que vos ves en un auto, por ejemplo, y te dice, no, un dashboard debería ser una cosa como un tablero de un auto, que vos mirás un segundo y ya sabés que tenés retromotor. Bueno, que no sería lo mismo que vos te bajes un reporte con la computadora. Bueno, él te hace este tipo de comparaciones que me parecen súper buenas, súper importantes. Y después uno que, no sé, me causó mucha gracia leerlo, que se llama Dataclysm, que lo escribió Christian Ruder, que es uno de los fundadores de OkCupid, viste que es la aplicación esta para conocer gente, como si fuera Tinder. Bueno, él está en la parte de tecnologías, como si fuera el CTO, y él tiene acceso a todos los datos desde hace décadas, por encima, OkCupid es súper viejo. Y se puso a analizar todo lo que la gente se habla, cómo se dice, la cantidad de caracteres, lo que buscan los hombres, lo que buscan las mujeres, los porcentajes de match, bueno, todo. Y me pareció impresionante. Por ejemplo, en un momento habla de, OkCupid es anterior a Twitter, y la gente se mandaba mensajes mucho más largos, casi como cartas, mails. Y de repente, a medida que aparece Twitter, empiezan a cambiar los caracteres y empieza a reducirse lo que la gente habla hasta siempre igualar los caracteres máximos de Twitter. Bueno, ese tipo de cosas me resultaba, no sé, me parece interesante para leer. Es como Así que el bueno, experimento ese de las moscas, no sé si lo conocías, que los ponen con un plafón arriba y toman la forma y después le sacan el plafón y mantienen esa forma. Seríamos como esas moscas que no van más allá de lo que le permitieron poner y nos vamos adaptando a si Twitter dice 160, son 160. Si el sí, mensaje de texto era de 140, creo que en algún momento la gente que tiene ya peina cana, como yo, que nos apareció de golpe el SMS, el mensaje de texto corto, nos apareció Twitter, decíamos, uy, porque en el otro si me pasaba de tanto mandaba dos mensajes, entonces lo cortaba y me quedaba de 140, pero Twitter era de 160, ahora de 140, y bueno, también la gente que peina canas ya no se acuerda mucho de eso, o no se quiere acordar, pero nos íbamos adaptando a las formas de comunicación que se iban imponiendo, ¿no es cierto? Y a las nuevas sí, tecnologías también. exacto. Bueno, por suerte seguís peinando algo. Yo no puedo peinar mucho, Estamos en pero eso. bueno. Si vos te fijás, estamos en eso. Avísame y te doy la bienvenida al club cuando quieras. Porque las entradas ya están haciendo la pileta en el fondo, así que tranquilamente en breve nos Todo pasamos llega. al club de Gaby. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la buena onda, No, a por vos. contarnos cómo es el día a día también de analizar datos y ejemplos. Muy interesante esto de las recomendaciones. Son libros
uno porque le gusta esto, pero ¿son libros amenos? ¿Cómo vienen? Sí, ¿Formato ladrillo no, o no, vienen no, cómodos? no. Bueno, el Data Detective es chiquito, Big Data es un poco más grande y Data Case también. Pero hay aplicaciones, no quiero mandar el chivo, pero hay aplicaciones que están muy buenas que resumen libros. Entonces vos podés ver, por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio escucho un libro que en 30, 40 minutos escuchaste un libro entero, resumido, pero bueno, sirve. Claro. Por ejemplo, hay una aplicación, Blinkist se llama, que está muy, muy buena, que la recomiendo bastante. Pero si no, bueno, no sé, a mí me gusta, siempre estoy a la noche leyendo un ratito, de a poquito cuando te atrapa, no sé, cuando está bueno. Exactamente, y más cuando es eh, de temas que a uno le interesan, porque no estamos más sí, en la escuela, por suerte, no nos obligan a leer nada, no. entonces podemos leer de lo que tenemos ganas, Y podemos leer, por suerte claro, puedo tener otros hobbies también, que eso es lo que me pasaba antes, que me había trabajando en fábricas, yo no podía tener hobby de nada, en cambio ahora tengo una vida. Cosa que me encanta. Yo no exactamente, sé, no bueno, sé si necesariamente data es la cosa que más me apasiona en mi vida. La verdad que no. Me gusta, no me molesta hacerlo. Siento modestamente que dentro de todo no soy tan malo haciéndolo. Y ya está, me alcanza con eso. Quizá dentro de 5 años, no sé, me dedico a otra cosa. Por ahora es esto. Ya no trato de no pensar tanto en absolutismo, digamos, como antes. bueno, dentro de 5 años, cuando encares, ¿para qué te quedaría? Asia y África. Cuando encares para alguno de esos lados, me vas a decir, mira, estoy en Hong Kong haciendo otra cosa y también vamos a hablar. Y Y va a puede ser ser. interesante porque es una vida rica hasta que te decidas a escribir el libro de la vida de Gabriel Modelo. Así que No, vamos a estar ahí también para... pero va a faltar un poco. Pero bueno, anotanos, ¿sí? Gabriel, perfecto. Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a vos, Ricardo. Y lo dejo con una frase que a mí me ayudó mucho, que dice, decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil. Te dejo con eso que a mí me ayudó un montón. Buenísimo. Gracias, Gabriel. Chao, nos vemos.